Glorias al Señor. Mis hermanos, la palabra del Señor está aquí en el Evangelio de Juan. Evangelio de Juan. Capítulo 3, versículo 16. Glorias a nuestro maravilloso, buen Dios, Dios Todopoderoso. Bendito sea el santo nombre del Señor Jesús. Yo hago lectura de esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así dice la palabra del Señor. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Amén. Glorifiquemos. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Dios amado, Dios eterno, que el poder de tu Espíritu Santo esté sobre tu iglesia, que esté sobre tu siervo, instrumento para predicar tu santo evangelio eterno, y para que tu iglesia, la que está atenta a escuchar, así pueda entender, comprender toda la magnificencia de tu palabra. Que sea bendito tu santo nombre, por hoy y por todo siempre. Amén, Señor Jesús. Glorifiquemos. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. El Señor en esta palabra nos dice que Él amó mucho al mundo, que lo amó de tal manera que dio a su Hijo unigénito. ¿Para qué lo dio? Para que todo aquel que cree sea salvado por Él. El mundo contradice la obra de Dios. El mundo no obedece a Dios. El mundo no está en la ley de Dios. El mundo está apartado de Dios. La carne no puede adorar a Dios ni puede allegarse a Dios porque ella es enemiga de Dios. Pero Dios aún así amó al mundo. No amó al mundo como diciendo al mundo malo, a la naturaleza mala del hombre, mas amó a todos aquellos que Él escogió desde antes de la creación del mundo para que fuésemos sus hijos, fuésemos salvación, para que redimidos en la sangre de nuestro Señor Jesucristo pudiésemos nos allegar a Dios, para que pudiésemos así comunicarnos con Dios, estar con Dios, para que así pudiésemos recibir al Espíritu Santo y con Él podermos estar junto al Padre en el poder del Hijo. Dios amó al mundo, pero a los que estábamos en el mundo, aquellos que, llamados por el poder de la palabra, por el poder del Espíritu Santo, nos allegamos a Dios y estamos delante de su presencia. Es bueno exhortar versículo a versículo lo que Dios nos dice en su palabra, para que así podamos entender la dimensión, el contexto, el contenido de lo que Dios nos quiere hablar, nos quiere decir en lo que está expuesto a través de la exhortación de su palabra que está escrita, para que así podamos tener vida a través de esa palabra, para que podamos tener esa magnificencia de Dios revelada a través de esa palabra manifiesta
en el poder de su Espíritu Santo. Y así recibir la gracia de nuestro Señor Jesucristo, vivir con ella, andar con ella, ver con ella, escuchar con ella. Glorias a Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, hay una condición, tenemos que creer. Hay una condición que Dios pone al mundo, a los que estamos en el mundo, que debemos creer en Él para que no nos perdamos en ese mundo tenebroso, en ese mundo de tinieblas, para que encontrando a Cristo podamos ser guardados para Cristo, podamos ser guardados para Él, y así guardados en su santo templo, esperemos su gloriosa venida que está a cada día más cercana. Amén. Glorias a Dios. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Porque el mal se condena a sí mismo. Dios no viene a condenar al mundo. El mal se condena a sí propio. Digamos así, Dios no necesita condenar a nadie porque el hombre mismo se condena a sí propio. Se condena porque no siguiendo a Dios, se aleja de Dios a cada día. Y donde hay Dios hay luz, y donde Dios no está, hay tinieblas. Quien permanece en las tinieblas es porque no sigue la luz, no va hacia la luz. No consigue ver la luz porque lo ofusca, porque su maldad lo aleja. Porque la luz da a conocer hasta los secretos ocultos que hay en cada uno. Y el hombre no quiere que se den a conocer sus pecados. Él no quiere y por eso no se allega a la luz. Así como el pastor decía, que hay algunos que claman, que hay algunos que quieren que la maldad se termine en el mundo, pero no hay solución hablando políticamente o socialmente. En la justicia social, la única solución es la palabra de Dios. La palabra que está aquí delante de nosotros, la que está siendo predicada, la que está siendo expuesta como verdad única a toda la iglesia. Sino para que el mundo sea salvo por Él. Los que estamos delante de Él en este momento, en este instante, ya fuimos separados para salvación. Es claro que hay una lucha interna en cada uno, en la cual también nos cuesta mantenernos firmes, pero el Espíritu Santo nos da esa fuerza para que en esa firmeza que Él nos da, esa fuerza que nos da, nosotros podamos siempre estar delante de la presencia del Señor y el Señor nos pueda ungir con su Espíritu todos los días, a cada instante, a cada momento. El que en Él cree no es condenado. Más una vez esa condición, creer en Dios para no ser condenado. Y el que no cree está condenado. Porque no cree en el unigénito Hijo único de Dios. Único porque en el único Hijo que Él tiene, hizo de todos nosotros en su Hijo un único Hijo, en un cuerpo juntado, junto por el poder del Espíritu Santo. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre unigénito del unigénito Hijo de Dios. Ya ha sido condenado. Y ahí viene nuestra angustia algunas veces, nuestra tristeza, porque tenemos amigos, parientes, familiares, personas que amamos, que están alejadas de Dios. Y el desespero entra en cada uno porque nosotros queremos llamar a gritos a aquellos que están lejos de Dios, pero ellos no escuchan. Y ahí es difícil comunicarse con ellos. Comienzan a encontrarte loco, comienzan a encontrarte que estás diciendo disparate. Pero tú nada más y nada menos quieres que ellos se lleguen a Dios y con ese poder de la fe que Dios nos ha dado, ellos también teniéndola, puedan ser salvados como nosotros lo hemos sido. No han creído en el Hijo de Dios, en el primogénito de Dios, en el que Dios hizo toda la creación renovada. Porque hay una creación que ha pasado a través de los milenios, de los millones de años,
en el presente, el pasado y en el futuro. O sea, se pasarán tiempos en que ese tiempo no es validero a no ser en la presencia del Señor. Porque ¿qué importa lo que se ha pasado en el universo a través de los millones de años que hemos dejado atrás si esos tiempos han dejado de ser porque no han estado en la presencia de Dios? Puede ver que el tiempo es inestable, el tiempo no se conserva, el tiempo no se mantiene. Nacemos un día y éramos niños y ahora muchos de nosotros somos viejos. Y así la humanidad ha estado desde que Dios colocó a Adán y Eva en la tierra. ¿Y de qué ha valido eso? Todos los que no creyeron en Dios, todos los que no clamaron en Cristo, se han alejado, se han perdido para siempre y ya no hay más esperanza. Pero la esperanza está con su iglesia. La esperanza está con aquellos que Dios ha escogido de antes de la fundación del mundo. Porque el Señor nos escogió antes de la fundación del mundo, antes que crease el universo, antes que comenzasen todas las cosas y fuese manifiesta la creación. Dios nos ha escogido, Dios nos conoció antes, porque nosotros tenemos un tiempo finito, limitado, pero Dios es infinito y sabe de todos los tiempos, y en todos los tiempos nos ha conservado con Él y nos mantendrá en pie hasta el final. Eso es lo grande y lo importante en el Señor. Glorias a Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Cuál es el grande problema del hombre natural? Que ama las tinieblas más que la luz. Porque le falta arrepentimiento para llegar a Dios. ¿Qué sucedió con nosotros cuando fuimos llamados por Dios? Tuvo que haber un arrepentimiento en cada uno, un clamor a seguir y una adoración a seguir, y entonces Dios vino a cada uno de nosotros. Si no nos negamos en esta carne, jamás el Señor estará con nosotros. Hay que negarse, hay que postrarse en los pies del Señor, hay que negar esa naturaleza que se esconde en las tinieblas ocultas, porque hay tinieblas en la personalidad del ser humano, hay tinieblas que nadie las ve, algunas veces ni el propio hombre que necesita arrepentirse para ser sanado y ser curado, para ser llamado por Dios, para ser recibido por Dios, él mismo no conoce todos sus pecados, porque siempre hay disculpas en vez de arrepentimiento. Por eso tiene que haber una negación, un arrepentimiento pleno, para que así el Señor se pueda presentar plena y totalmente en el alma de ese creyente, y así él pasa a ser una nueva criatura. Glorias a Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué el hombre ama más las tinieblas? Porque las tinieblas él puede hacer todo lo que él quiere. Todo lo malo, el poder del impulso de la carne. Él puede hacer todo lo que hay en la carne, y más hoy en nuestros tiempos parece que hay leyes ya que sostienen y apoyan ese instinto animal que muchos están mostrando, presentando al mundo como si fuese algo normal. Y aman más las tinieblas que la luz. Porque si amasen la luz revelaría a su propia alma que ellos están equivocados. Porque la luz, el Espíritu Santo va a decirle al creyente, esto está bien y esto está mal. Le va a mostrar el pecado y le va a mostrar la gloria de Dios. Pero el que está en las tinieblas no ve la gloria de Dios y se mantiene en el pecado. No sé si ustedes se habrán dado cuenta que cuando algunas veces conversan con personas que no son creyentes, parece que hay un hueco en el corazón de esos hombres. No hay luz, no hay vibración del Espíritu, no hay nada, hay una sequedad. Es como si ese hombre o esa mujer estuviese hablando desde el desierto. Parece que le falta el agua de la vida, le falta todo. Yo algunas veces le digo a algunos
ese no es creyente porque no sentí el poder del Espíritu en su voz. Porque no sentí, no vi, no presencié el Espíritu de Dios en la voz de Él. Porque el que tiene el Espíritu expresa el poder de Dios a través de las propias palabras que profesa, que expone, que dice. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. ¿Cuántos pecados ocultos no hay? ¿Cuántas tinieblas ocultas no hay en cada corazón? Y que solamente conoce el individuo. Pero él no quiere que esa maldad sea expuesta. Tiene vergüenza de exponérselas a Dios porque no quiere que le digan, tú hiciste algo malo. Y no quiere tampoco que los otros, las personas del mundo la sepan, porque quiere mostrar una cara, un ropaje, una transvestidura que no es su personalidad. Por eso que ellos se alejan de la verdad. Porque aquel que mintió, robó, aquel que aborrece, aquel que mantiene un odio contra su prójimo, aquel que la degeneración lo ha tomado y lo lleva por caminos oscuros, no quiere que aquello se sepa. No quiere, él quiere mostrarse como aquel que se viste con ropas nuevas el día domingo y se viste con una presencia de un ser ejemplar y no quieren que le vean su desnudez. La palabra del Señor nos trae la exposición de la gloria de Dios, la verdad. Y la verdad algunas veces duele un poco porque también nos dice lo malo que hay en la naturaleza humana, pero así también resalta el poder de Dios en el individuo. Porque Dios no vino a buscar justos, más a los injustos arrepentidos. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Qué cosa linda. Por eso el creyente cuando alaba a Dios, adora a Dios, él quiere hacerlo en forma pública, expresiva. Quiere glorificar y adorar a Dios para que todo el mundo lo sepa, porque Él no tiene nada a esconder con eso. Porque Él no tiene nada a ocultar. Y eso es lo precioso, es lo bonito de aquellos que hemos estado desde el tiempo que el Señor nos llamó delante de su presencia. Gloria a Dios. Sigo leyendo, pero aquí como si fuese otro tema, pero al mismo tiempo es el mismo libro, porque la gramática, aunque parece diferente, la propia redacción de los que escribieron aquí la Biblia, no de los profetas, mas sí la gráfica, la separan para que la podamos entender mejor, pero en realidad es una continuación del mismo libro. Versículo 22. Después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón junto a Saín, porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados porque Juan no había sido aún encarcelado. ¿Quién fue Juan el Bautista? Juan el Bautista fue aquel que vino antes de Jesús para preparar al pueblo para que estos en arrepentimiento pudiesen acoger la palabra de Dios, para que pudiesen recibir el reino de los cielos, para que pudiesen en el bautismo en las aguas, en arrepentimiento, estar limpios delante de la presencia del Señor. Y así cuando escuchasen la palabra por medio de Cristo, pudiesen ellos ser recibidos por Cristo y ser salvados. Glorias a Dios. Juan no había sido encarcelado y sería encarcelado por el propio mal,
porque él criticó al rey todas sus maldades, toda su prostitución, su fornicación, y fue muerto. Y también porque su ministerio ya se estaba acabando. Porque el Señor vino y terminó el ministerio que fue anunciado por Juan primero. Entonces hubo una discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación de las almas. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mestre, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, que era Cristo, ¿no?, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Aquí Juan el Bautista dice que si él estaba bautizando junto a sus discípulos, es porque se le había dado del cielo esa autoridad. Glorias a Dios. Y así, vosotros mismos me sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que viene, el que tiene la esposa, es el esposo, por Cristo, ¿eh? Y la esposa refiriéndose a la iglesia. Mas el amigo del esposo, él, el que daba testimonio de su palabra, que está a su lado y le oye, nosotros también, se goza grandemente de la voz del esposo, de su palabra. Así pues, mi gozo está cumplido. El gozo mismo que sentimos en el poder del Espíritu Santo de Dios cuando cumplimos con su voluntad. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe o disminuya. ¿Por qué es necesario que Él crezca y yo disminúa? Porque nuestra esencia, nuestro carácter, nuestra naturaleza nos impide de recibir por entero al Señor. Entonces es necesario que ella baje, que ella sea menguada, para que el poder de Dios sea exaltado en nuestras almas y Él crezca en cada uno de nosotros. Porque no importa el creyente, más si él no se humilla, no crece en el Señor. Si hay orgullo, no crece en el Señor. Si hay autosuficiencia y cree él estar santificado y no necesita corrección, él no está plena y totalmente en la presencia de Dios. El que de arriba viene sobre todos. ¿Y quién que viene de arriba? Dios. ¿Y quién que vino de arriba hasta nosotros? Cristo. El que es de la tierra es terrenal. Nosotros somos de acá. Pero con Cristo somos unidos a través de su Espíritu Santo y nos transformamos en hijos de Dios con Cristo. Aquí está diciendo que Cristo es de arriba y que nosotros somos de la tierra y de que Él vino hasta nosotros para nosotros también subir con Él. Y cosas terrenales habla, o sea, el que está en la tierra habla de cosas terrenales, sin importancias para Dios, ni para el Espíritu Santo de Dios. El que viene del cielo es sobre todos, es de Cristo. Es Cristo el que viene del cielo. Hay un misterio enorme que todo creyente debe entender muy bien. Que Cristo vino a la tierra, o sea, ese vino a la tierra es que Él bajó de los altos cielos hasta nosotros y se hizo igual que hombre. Poco menor que los ángeles hiciste, pero de toda honra y gloria lo coronaste. Entonces Dios lo coronó de todo honor y gloria. Dios se disminuyó poco menor que los ángeles, pero Dios, al cumplir en Cristo todos los mandamientos y todas las ordenanzas que estaban en la ley, Dios se tornó nuevamente por derecho el propio Dios. Se disminuyó, pero en su humildad, en su sabiduría, en su conocimiento, en su abnegación, en su obediencia, se tornó Dios nuevamente. Gloria a Dios. Y lo que vio y oyó, esto testifica él, Juan,
y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz, que es verdadero, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. Mire qué cosa maravillosa. Si Dios te envió, habla la voz de Dios. Así como Cristo vino al mundo hablando la voz de Dios porque era el propio Dios, y nosotros que somos enviados en el nombre del Señor, también hablamos con la voz de Dios, porque somos enviados por Dios. Pues Dios no le da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Glorias a Dios. Y todas las cosas ha entregado en su mano, que Él tiene potestad, autoridad, poderío y majestad sobre toda la creación, hasta sobre nuestras propias almas. Glorias a Dios. El que cree que en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Es palabra que glorifica el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero aquí también nos dice, si nosotros creemos, somos salvados, somos salvos. Pero si no creemos, la ira de Dios permanece sobre el hombre natural. O sea, hay una ira de Dios sobre el hombre natural. O sea, el hombre natural que no se convierte se pierde. Porque hay una ira de Dios. Dios no podría agradarse de nuestra carne. Ni aunque fuéramos mudos, inválidos y sordos, no tendríamos justificación para salvación. Porque el pecado ya está en la esencia del hombre. Está en la esencia del hombre. Más cuando nosotros hablamos erróneamente. O pensamos erróneamente. Imaginamos erróneamente. Expresamos nuestra vida, nuestra alma se expresa. ¿Cuál es su esencia? Alcanzamos en lo más mínimo a pecar, siempre pecando. Por eso es que la ira de Dios está sobre aquel que no es transformado. Ya pensó, si el hombre fuese en esta naturaleza hasta el cielo, no daría buen fruto en el cielo. Dios lo echaría nuevamente del paraíso. Porque Dios echó a Adán y Eva, ¿por qué? Porque Satanás les introdujo en el conocimiento del bien y del mal, le introdujo la mentira dentro de él. Y Satanás tuvo acceso a la naturaleza humana. Por eso es que él comenzó a dominar la creación. Porque Satanás no tenía acceso a las formas, no tenía acceso a la esencia, pero lo hizo a través del engaño de Eva, y Eva le dio de ese mismo fruto a Adán. Y ese fruto no es una manzana, ese fruto es conocimiento, conocimiento del bien y del mal, conocimiento solamente que en Dios Él puede separar el bien y el mal, no el hombre, ni tampoco los ángeles del cielo. Nadie puede separar el bien del mal a no ser Cristo. Porque si ellos pecaron en el paraíso no teniendo pecado, no tenían pecado y fueron de la misma forma engañados, y mismo así se desviaron del propósito inicial de Dios. Imagínate nosotros que ya nacemos con pecado. Estamos expuestos al pecado. La humanidad ya fue destruida algunas veces. Fue destruida, bueno, cuando Dios mandó a Noé construir la arca. Después, en el tiempo de la torre de Babel, confusión, Babilonia, ahí también fue esparcido el hombre por Dios en todo el mundo, en diferentes tiempos, en diferentes razas, porque ellos, al unirse, al creer una misma religión, una misma filosofía, al intentar llegar al conocimiento a través del oculto, ellos se separaron de Dios. Se separaron de Dios
y Dios los dispersó por el mundo entero. Y después, cuando estaba casi a punto de Dios destruir todo, vino el Señor Jesús para que su pueblo, creyendo en Él, bueno, fuese rescatado de la tierra. Y ellos no todos creyeron, y así pasó esa gracia a nosotros los gentiles, y por eso tenemos esa oportunidad maravillosa de estar delante del Señor y recibimos la ley de la gracia. Glorias a Dios. Y por eso, ahora más una vez, vendrá ese fin, porque más una vez el hombre, como en la Torre de Babel, se está uniendo en un mismo pensamiento, en un mismo costumbre, como en Sodoma y Gomorra, en una misma depravación y degeneración, y el Señor luego vendrá con un poder y gloria a buscar, a rescatar su iglesia que está en el medio de ese mundo. Para el mundo, Dios nunca vendrá. Para nosotros es inminente su venida. Hay de aquellos que cuando vean al Señor quieran se arrepentir, no habrá más oportunidad. La oportunidad es en este momento. Que el Señor Jesús bendiga a cada uno de nosotros con su gracia, con las bendiciones que puedan descender sobre todos nosotros. Levantémonos y oremos. Quien pueda levantarse. Señor Jesús, Dios eterno, Dios maravilloso,